Bueno, hola, buenas tardes. Mi nombre es Renzo Sagarra Sáez y voy a hablar del experimento de dosimetría por resonancia paramagnética electrónica. El video está dividido en 4 partes: una introducción donde presento el objetivo y un poco de la física que hay detrás del experimento, después el método experimental, los resultados y finalmente las conclusiones. Vamos a la introducción. El objetivo del experimento fue simplemente determinar la tasa de irradiación de un difractómetro de rayos X de nombre comercial Bruker 2 de Phaser, que es un difractómetro que está en el laboratorio de experimental. El método que se utilizó, digamos, un acercamiento inicial que hicimos, o sea, que puede verse, es el siguiente. Básicamente la idea era irradiar L-alanina, que la L-alanina es un aminoácido y por ahora no voy a decir mucho más que eso, pero bueno, la idea era irradiar L-alanina durante distintos intervalos de tiempo, luego hacer dosimetría a cada una de esas muestras irradiadas, es decir, determinar la dosis de radiación absorbida por cada una de ellas, y en base a esos datos determinar justamente la tasa de irradiación. Para hacer dosimetría utilizamos justamente esta técnica de la que hablamos, técnica de resonancia paramagnética electrónica, o EPR por sus siglas en inglés, de ahora en más le vamos a decir así. Y por último se hizo un difractograma de la L-alanina para corroborar que efectivamente fuera L-alanina. Respecto de este aminoácido, quería decir lo siguiente, que es algo bastante importante en lo que hace a la técnica de PR. Básicamente acá pongo a la izquierda la figura de la estructura molecular, un esquema de la estructura molecular de la L-alanina natural, digamos, es decir, sin irradiar. Y a la derecha la misma, pero irradiada esta vez. Si se fijan con cuidado, la única diferencia que van a encontrar es que en esta molécula no aparece este grupo de acá, que es el nitrógeno con los dos hidrógenos. En lugar de estar este grupito, lo que aparece es un electrón. Y esto es porque en la irradiación se rompe la ligadura que une el carbón con el nitrógeno, dando lugar a este puntito que está acá. Este puntito es un electrón desapareado o radical libre, que es fundamental para la técnica de EPR, como vamos a ver enseguida. Entonces, ¿qué es la técnica de resonancia paramagnética electrónica? Es una técnica espectroscópica sensible a electrones desapareados, y como toda técnica espectroscópica, busca estudiar la interacción de la radiación con la materia a través de una absorción o emisión de energía debido justamente a esa interacción. ¿En qué consiste? Bueno, consiste en excitar una muestra con un campo magnético externo B0 y radiación de microondas a una frecuencia dada, de modo tal que se cumpla esta condición de acá. Esta es la condición, se conoce como condición de absorción de energía o condición de resonancia. Y bueno, ¿qué es esto? Del lado izquierdo simplemente tenemos la energía de las ondas de microondas, que es la constante de Planck por su frecuencia, y del lado derecho tenemos la energía correspondiente a la diferencia de energía que hay entre distintos estados energéticos del electrón por la interacción con este campo magnético externo. Estos distintos estados energéticos del electrón se deben al efecto Zeeman, que vamos a ver a continuación. Acá, bueno, acá está aclarado, pero menciono que G es el factor giromagnético del electrón, mu sub B es el magnetón de Bohr y B sub 0 es el campo magnético externo. Entonces, ¿de dónde venía digamos, de dónde viene este término? Viene del efecto Zeeman. ¿Y qué es el efecto Zeeman? Bueno, es, como les decía, la interacción entre el momento magnético de los electrones, más precisamente, y el campo magnético externo. Como consecuencia de esta interacción, se da lo que se conoce como desdoblamiento de los niveles energéticos del electrón, y básicamente da lugar a dos estados energéticos distintos, uno con el más, el otro con el menos, que es esto de acá, y la diferencia de energía entre estos dos estados, como dije antes, es esta cantidad de acá, que es lo que tiene que ser igual a la energía de las microondas para que tenga lugar
absorción de energía en la muestra y tenga lugar la transición de energía de algún electrón en la muestra, algún electrón desapareado. Ahora bien, en EPR nosotros tenemos generalmente la frecuencia de las microondas constante, es decir, este término de acá es constante. Lo que variamos es el campo magnético en el experimento. Entonces, digamos, si pensamos en un espectro donde simplemente variamos el campo magnético, deberíamos ver algo como lo que sigue. Esto es un esquema, digamos, esto es un gráfico puramente esquemático. La idea es que, bueno, al ir variando el campo magnético, cuando le damos a esta condición de resonancia de la que hablamos, deberíamos ver alguna señal, medida de alguna manera, que ya vamos a ver cómo, pero la idea es que, nada, simplemente veríamos una línea, idealmente, ¿no? Para el espectro, para un espectro de este tipo. Pero bueno, esto en realidad no es así, sería así si no fuera por otra interacción, que es la interacción hiperfina. ¿Y qué es la interacción hiperfina? Es, bueno, la interacción entre electrones desapareados y el núcleo, voy a correr mi carita, y el núcleo de los átomos vecinos, digamos. Esta interacción genera nuevos desdoblamientos energéticos. En el caso de la alanina, la interacción se da entre los núcleos de hidrógeno en la molécula y el electrón desapareado, en particular entre estos grupos. Y como puede verse, son 4 hidrógenos en total, con lo cual la interacción se da entre el electrón desapareado y 4 núcleos de hidrógenos, o bien, digamos, 4 protones. Esto da lugar a 5 nuevos estados energéticos para cada uno de los estados energéticos ya dados por el efecto Syn. Ahora bien, ¿por qué son 5? Voy a tratar de explicarlo de la siguiente manera. Pensemos que cada una de estas flechitas, digamos, indica la dirección del momento magnético del protón. Como dijimos, hay 4 protones que interactúan con el electrón, entonces tenemos 4 protones, y la dirección indica el momento magnético de estos protones. O sea, indica la dirección del momento magnético de estos protones. Ahora tenemos 5 maneras distintas de combinar estos momentos magnéticos para que den un momento magnético resultante, digamos, igual. O sea, si sumamos los 4 en la misma dirección, tenemos uno, después si sumamos 3 en una misma dirección y uno en la contraria, tenemos otro. Y bueno, así tenemos estas 5 combinaciones, lo que da lugar justamente a estos 5 nuevos niveles energéticos. Pero, además de eso, estos numeritos que están acá abajo dicen otra cosa, que hay distintas maneras de combinar estas flechitas. Para este primer caso solo hay una sola, digamos, solo podemos poner las 4 flechas hacia arriba de una sola manera. En este segundo caso, podemos poner una flecha hacia abajo y 3 hacia arriba de 4 maneras distintas. Para este caso de 6, bueno, y así para los otros. Ahora, ¿qué importancia tiene esto? Tiene importancia porque va a decir, digamos, qué campo va a ser el que tenga asociado una mayor absorción de energía por la muestra, de alguna manera. Es decir, si esta combinación es más probable, digamos, porque hay más combinaciones posibles en las que los protones puedan tener este momento magnético resultante, entonces es más probable que tengamos más absorción de energía asociada a este estado energético y a esa transición energética de los electrones. Bueno, un resumen de lo que hemos venido diciendo hasta ahora es este gráfico de acá, donde, bueno, simplemente esta diferencia de energía, o sea, estos 2 estados energéticos principales son los que se deben al efecto Zeeman, y de cada uno de ellos se desprenden 5 que son los que se deben a la interacción hiperfina. Estas cositas, estos más y menos que se ven acá, son lo que les decía recién de las combinaciones de los protones, y las flechitas naranjas estas indican las posibles transiciones energéticas de los electrones de un nivel a otro. Bueno, lo que realmente es importante, si volvemos de nuevo a ver cómo sería el espectro de, digamos, el espectro en función del campo magnético que variamos, en este caso ahora veríamos por los 5 niveles 5 líneas, que son estas que se ven acá, asociadas a intensidades distintas, por la razón que vimos recién de las combinaciones posibles de cada uno. Bueno, eso sería todo lo que quería decir de la teoría, así que ahora pasamos al método experimental.
Bueno, la idea ahora es explicar cómo medimos la señal que nos da la absorción de energía en la muestra, y para eso vamos a utilizar el siguiente esquema. Bueno, empezamos por acá. Esto vendría siendo el generador de ondas de microondas, un klystron. Las ondas de microondas viajan por la guía de ondas hasta llegar a la cavidad resonante, que es esta cajita que se ve acá. Acá es donde estaba efectivamente la muestra. Si ampliamos acá, vemos que esta cajita es básicamente esto que se ve acá, que consiste en la cavidad resonante, que es lo que es este cuadradito más chiquito. Se ve también estos dos rectángulos de acá, que vienen siendo las bobinas, el electroimán más bien, con el que generamos el campo magnético que mencionábamos antes. Eso se controlaba con una fuente de corriente continua, y es lo que íbamos variando efectivamente. Una cosa importante que sí quiero destacar de esto es el iris, que con el iris modificamos la geometría de la cavidad resonante y nos permitía adaptar la impedancia de la cavidad a la guía de ondas. Esto es muy importante porque es básicamente el fenómeno que nos va a dar en definitiva la señal. O sea, ¿qué es lo que sucede? Nosotros adaptábamos la impedancia usando el iris, y entonces conseguíamos que la reflexión de las ondas de microondas fuera mínima. ¿Qué pasa? Cada vez que eh, la muestra absorbía energía, eso cambiaba la impedancia de la cavidad y reflejaba reflejaba las ondas de microondas. Esa reflexión era proporcional a la intensidad de la energía absorbida. Entonces, al reflejarse, la onda reflejada, digamos, viene de nuevo por acá, y el circulador, esta vez la función que cumple es básicamente mandarla hacia el diodo, que es lo que nos va a permitir medir esa intensidad de señal. Mientras más intensa es esa señal, mayor es la cantidad de energía absorbida en la muestra. Básicamente en eso consiste el esquema experimental. Voy a pasar ahora, para que no se haga mucho más largo, el procedimiento experimental. Básicamente se irradiaron las muestras de la línea con el difractómetro, como mencionábamos al inicio de la charla. Se irradiaron 5 muestras durante distintos intervalos de tiempo, ahí están mencionados: 1 hora, 2 horas, 4 horas, 6 horas y 8 horas. Se irradió aproximadamente a 75 grados respecto al horizontal del portamuestras. El difractómetro permite irradiar a distintos ángulos, esa es una de sus características principales. Se irradió con una potencia de 300 watts, 30 kilovolts y 100 miliamperes. Luego se calibró el espectrómetro que utilizamos en resonancias magnéticas, que es básicamente el instrumento que les mostraba recién en el esquema. Para ello se utilizaron 5 muestras patrón de la línea previamente irradiada, de las cuales sabíamos la radiación que tenían, o sea, la dosis que tenían. Básicamente eran 5 muestras de 100 grain, 1000, 3000, 5000 y 10000. Luego se realizó la dosimetría efectivamente, utilizando ese esquema experimental. Y otra cosa importante a mencionar es este patrón de óxido de magnesio con impurezas de manganeso 2+, porque básicamente es otro compuesto que metimos con la L-alanina para poder referir nuestras medidas de intensidad a este otro, a esta impureza del manganeso, a este otro elemento, digamos, porque en este otro elemento se da un efecto similar, y lo que sucede es que como a este sí que no lo variábamos, entonces podíamos referirlo siempre a esta intensidad que daba, o sea, esta señal que daba este elemento, y entonces independizarnos de las componentes quizás ambientales o cualquier otra componente que pudiera variar en el espectrómetro. Y bueno, finalmente se hizo el difractograma de la L-alanina para comparar con la bibliografía. Bueno, los resultados, primero quería mostrarles un espectro característico. Este es el de una muestra patrón, la de 5000 Gray, si no me equivoco. Quería mostrarles acá que se ven bien clarito las líneas de L-alanina, en particular acá marqué 3. Las otras 2 que mencionábamos en la teoría están medias escondidas en las líneas del manganeso,
se ve un poquito acá y un poquito acá. Pero bueno, esto vendría siendo el espectro general. Acá tenemos la variación del campo magnético que variábamos con el electroimán. Y esto es, bueno, la intensidad en unidades arbitrarias. Bueno, eso, simplemente. Esta línea y esta línea corresponden a las líneas del manganeso 2+, que eran las líneas a las cuales referíamos nuestra medida de intensidad de la helialanina. Es decir, esta altura pico a pico nos da la cantidad, digamos, es proporcional de alguna manera a la cantidad de energía absorbida por la muestra, y esa altura en cada muestra la referíamos a esto para tener una intensidad relativa que no variara con las condiciones en las que se hacía el experimento. Bueno, este es el resultado de la calibración. No hay mucho para decir, estas son las 5 muestras que utilizamos y los datos que obtuvimos. Después, con los datos de la calibración, hicimos dosimetría de nuestras muestras y determinamos las dosis que habían absorbido. Este es el difractograma. De acá lo único que puede decirse, digamos, es que los picos más característicos de la alanina, este viene siendo el difractograma de la bibliografía, que pongo después en las referencias. Bueno, que los picos característicos digamos, coinciden con el que nosotros tomamos en el laboratorio, con lo cual, nada, podemos ver que hay coincidencia y que aparentemente sí es la alanina. Bueno, estos son un poco los resultados numéricos. De la calibración sacamos que la constante, digamos, de conversión era esta de acá, 1090 más menos 80 Gray por unidad de intensidad relativa, y la tasa de irradiación del difractómetro finalmente resultó ser 42 más menos 3 Gray por hora. Esta la sacamos a partir de la regresión lineal que hicimos para el gráfico que les mostré recién, de la dosis en cada muestra que irradiamos. Bueno, en conclusiones, se observó que la dosis absorbida por unidad de tiempo se puede ajustar a un modelo lineal en el rango estudiado, y nuestro rango fue, como vemos acá, más o menos de 50 Gray a unos 300, para que tengan una idea. Y se logró determinar la tasa de irradiación del difractómetro. Y nada, esto es el resultado muy cualitativo respecto al difractograma, que se observaron que los picos característicos coincidían con los de la bibliografía. Bueno, eso sería todo, estas son las referencias. Así que muchas gracias por escuchar y saludos.